Buen día a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de curas que alegran el corazón. El día de hoy vamos a preparar, miren, esta deliciosísima receta de pollito a la naranja. Bienvenidos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro delicioso pollo a la naranja. Yo tengo aquí 5 muslitos que son los que voy a utilizar, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es ponerlos a marinar para poderlos sellar. Voy a tomar este recipiente, voy a vertir mis presas aquí. Lo primero que voy a vertir es salecita. Le voy a poner más porque la verdad como que tenía muy poquita sal ahí. Bueno, voy a ponerle paprika, el mismo pimentón en polvo. Le voy a poner orégano, el orégano le da un sabor súper rico a sus comidas. Y le voy a poner pimienta. Vamos a mezclar. Le voy a poner un poquito de salsa de soya. Bueno, me encanta la salsa de soya, el sabor que le da a las comidas es muy rico. Vamos a dejar marinar por unos 15 minutitos. Vamos a mezclar muy bien. A mí me gusta pues chuzar el pollito para que el sabor se integre. Entonces tomo el cuchillo y lo que hago es hacerles así como cortaditas para que el pollo absorba el delicioso sabor de el adobo que estamos utilizando. Y además de la naranja que también vamos a utilizar. Mientras que mi pollito se marina, ¿verdad? Vamos a alistar los demás ingredientes. Listo. Por aquí tengo cebolla cabezona, una papa, solamente una papa y una zanahoria. Si ustedes son muchos más en casa, por favor utilicen más ingredientes, o sea, esto al doble o al triple. Y por aquí yo ya tengo mi juguito de naranja. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a picar todo. Pues como normalmente nosotros picaríamos nuestra cebolla. Voy a hacer lo más pequeña que pueda, en cuadritos lo más pequeños que pueda, ¿vale? Bueno, ya tengo mi cebollita perfectamente picada, mientras que voy a poner a sellar ya mi pollo y continúo picando mis otros ingredientes, ¿vale? Voy a poner aquí mi cebollita. Bueno, aquí tengo mi sartén, voy a empezar a vertir mi pollito para que se selle. Si usted quiere, quítele el cuero. A mí me gusta, me encanta el sabor que le da el cuero a las recetas. Pero si usted quiere, si no le gusta, si le parece muy grasoso, no le quite el cuero. Quítele el cuero, perdón. Como el cuero bota tanta grasa, ¿cierto? No hay necesidad de ponerle aquí a esto aceite. Pues vamos a dejar ahí a llama baja media, porque la idea es que se nos cocine un poco y que se nos selle, que se nos dore un poco. Entonces a medida que se va cocinando vamos dando la vuelta. Bueno, puse mi zanahoria en este recipiente. Lo que voy a hacer ahora es, ya con mi zanahoria perfectamente lavada y pelada, la voy a cortar en rodajitas, lo más delgadita que podamos. Ya tengo mi zanahoria, lo más delgado que puedan, porfa. Y ahora voy a picar en cuadritos mi papa. Les repito, si ustedes son más en casa, son más números de personas, aquí apenas somos 3, perdón, ¿cierto? Por eso voy a hacer solamente 5 para que quede repetido. Y pues obviamente voy a utilizar menos ingredientes. ¿Lista mi papa? Ahora vamos a mirar cómo va nuestro pollito. Vamos dando vueltica, ¿no? Ya aquí estas dos, vamos dando vueltica para que se nos cocine por ambos lados. Ven como suelta su propia grasita, ¿cierto? Con esta misma vamos a cocinar. No hay necesidad de utilizar más grasa. Esta receta es súper rica, rápida, sencilla. Yo espero que les guste, que la preparen y que se suscriban al canal. Les quiero mostrar cómo va mi pollito. Ya casi está listo para bajarlo y vertir los otros ingredientes. Bueno, ahora lo que estoy haciendo en este momento es sacar mi pollo. Bueno, vamos a sacarlo para hacer lo demás
lo que ya resta de nuestra receta. Esta receta la verdad es bastante sencilla y fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a vertir la cebollita. Voy a vertir, por supuesto, ajo. Yo tengo mi ajo en crema, recuerden, ¿verdad? Ustedes si tienen su ajo en polvo o en dientecitos, por favor lo pican y lo vierten. Mezclamos. Le vamos a vertir las papitas y la zanahoria de una vez. Vamos a dejar conservar. Voy a subirle la llama porque le bajé la llama, la voy a subir la llamita para que se me empiece a cocinar todo y ya. Bueno, aquí le voy a poner salsa ketchup o salsa de tomate, como ustedes la conozcan. Mezclamos y le voy a vertir un poco de canela en polvo. Estos dos ingredientes le van a dar un sabor muy especial a su pollo cuando se mezcle con la naranja. Ya en este punto voy a vertir mi jugo de naranja. Huele tan rico, en serio, yo les recomiendo que la preparen. Huele muy, muy rico. Yo solamente exprimir 6 naranjas, no más. Y por último voy a vertir mi pollito. Como han podido ver, chicos, súper fácil, sencilla, muy rápida de preparar, la verdad. Bueno, yo voy a tapar mi receta, ¿cierto? Lo voy a dejar a llama media baja. Bueno, mi pollo ya está que hierve y hierve, ¿cierto? Apenas lleva como 5 minutos nomás. Le voy a poner un poquito de naranja rallada. Rallé un poquito de naranja, se la voy a poner por aquí por un ladito, para que me quede mucho más rica, ¿no? Y entonces voy a volver a tapar. 15 minuticos o menos. Y ya está nuestro pollo listo. Bueno, ya les quiero mostrar, perdón, el resultado final de mi pollito a la naranja. Miren, la verdad, eso huele muy rico. Vamos a fijarnos de que la papita esté bien cocinada, bueno. Y vamos a mirar que el pollito nos haya quedado bien cocinado. Vamos a revisar esa parte. Voy a revisar que todas mis presas estén perfectamente cocinadas. Hoy vamos a abrir por aquí. Pero sí, porque la dejamos cocinar bastante tiempo, miren. Quiero mostrarles, miren. Muy bien cocinadita. Entonces esto es todo por hoy. Yo espero que les haya gustado. Que se suscriban al canal, que me cuenten cómo les fue. Que activen la campanita de notificaciones. Y ya, la verdad me van a ayudar bastante con mi trabajo. Ustedes pueden combinar esa receta con una deliciosa ensalada, con un delicioso arrocito, con la comida de su preferencia. Bueno, vamos a poner aquí por aquí mis pedazos o mis trozos de papita y zanahoria. Rica, deliciosa, fácil y muy rápida, como nos gusta. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro próximo y delicioso video. Hasta luego.